Pensamiento del día, miércoles 25 de junio. El amor incluye la paciencia. Que el Señor los encamine hacia el amor de Dios y les dé la perseverancia de Cristo. De la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Junto con el amor de Dios, San Pablo subraya aquí, y no por casualidad, la paciencia de Cristo. Es la paciencia de la que Jesús dio pruebas durante su vida en la tierra. Es la perseverancia con la que afrontó todas las fatigas, incomprensiones, privaciones, contrariedades, abandonos. Es el desapego total de su voluntad que le permitía a Jesús ser una cosa sola con la voluntad del Padre, incluso en los momentos más dolorosos de su pasión y muerte en cruz. ¿Cómo vivir esta palabra? Viendo en todo lo que deseamos hacer una expresión del amor de Dios y la posibilidad de amarlo de nuevo. Así, por ejemplo, en el trabajo. De hecho, ¿qué mejor ocasión y más al alcance de nuestra mano para vivir el amor hacia Dios y hacia nuestros hermanos? ¿Qué revolución social, qué efectos beneficiosos surgirían para nuestros prójimos y para toda la sociedad si nosotros realizáramos nuestro trabajo dejándonos guiar por el amor? Pero como esto no es posible sin sacrificios ni renuncias, intentaremos dejarnos guiar también por ese otro sentimiento que San Pablo nos indica, por esa paciencia y desapego de nosotros mismos, de lo que Jesús nos dio ejemplo. Así, el amor dará sentido y plenitud a cada momento de nuestra vida, y todo lo que hagamos por amor, como nos asegura Jesús, permanecerá para siempre. Chiara Lubich. Fragmentos del comentario a la palabra de vida de noviembre de 1992. Hola, si te ha gustado este video, danos like y suscríbete al canal para recibir notificaciones. Recuerda que es libre y gratuito sin ningún compromiso. Palabra de vida, junio de 2025. Denles ustedes de comer. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 13.